Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Bienvenidos a la temporada 4 de nuestro podcast. En esta temporada vamos a hablar sobre muchos de los cambios que han pasado en los últimos meses con respecto a los procesos de admisiones. Ha habido muchas cosas que han pasado, sobre todo después de la pandemia. Las universidades están ajustando algunos de sus requisitos, cómo evalúan a los candidatos. Entonces, vamos a hablar bastante de eso. También tenemos otros episodios que hablan sobre cómo evitar o cómo tener menos nervios o ansiedad con los exámenes estandarizados. También cómo puedes aprovechar la década de tus 20 años para poder generar todo el potencial para poder aprovechar los siguientes años de tu vida. Entonces hay muchos capítulos muy interesantes. Muchas gracias por seguirnos y espero que lo que platiquemos te sirva en tu proceso de admisión y en tus siguientes pasos. En el episodio de hoy exploraremos el papel de las pruebas estandarizadas en el proceso de admisiones a universidades estadounidenses y su relevancia para ti como latinoamericano. Primero hablaremos sobre el contexto histórico de las pruebas y cómo su introducción al sistema educativo fue catalizado por la intención de traer mayor diversidad y excelencia académica a las escuelas. Hablaremos también sobre investigaciones recientes en torno a las pruebas y cómo estas ofrecen una ventaja o pueden ofrecer una ventaja competitiva a candidatos en el proceso, especialmente a ti como latinoamericano, y de la postura de ciertas universidades como MIT, Yale, Harvard y Dartmouth. A lo largo de los años, pruebas como el GRE, GMAT, SAT, ACT han sido objeto de grandes debates, originando preguntas sobre su papel en el proceso de admisiones y si estas son realmente medidores objetivos para lograr clases diversas y con excelencia académica en las universidades. Preguntas como, ¿son estas pruebas una buena forma de medir el desempeño académico de un estudiante? ¿Pueden predecir el éxito que tendrá un estudiante en el futuro? ¿Qué pasa con los estudiantes quienes no tienen acceso a recursos para prepararse para dichas pruebas? ¿Qué pasa con los estudiantes quienes no tienen experiencia tomando exámenes estandarizados, como es el caso de muchos latinoamericanos, o quienes por algún motivo particular, como sufrir ansiedad al ser examinados, no logran un buen desempeño en los exámenes? Llevamos años queriendo responder y atender estas preguntas de formas justas, en el intento de que los procesos de admisiones logren tener una mirada equitativa, tomando en cuenta los diversos contextos culturales y socioeconómicos de los postulantes. La controversia ha sido relevante también en el contexto de los latinoamericanos, postulando a pregrados y posgrados en el extranjero, pues la brecha de desigualdad se vuelve aún más amplia si hablamos no solo de estudiantes para quienes el idioma de las pruebas no es el idioma de origen, sino con historias y contextos culturales totalmente distintos a los cuales están diseñados los exámenes. Sobre estos retos particulares que tienes como latinoamericano, he hablado antes en otros episodios de Admissions Insights. Te recomiendo escuchar el episodio 8, lo que necesitas saber sobre el GMAT y GRE, cómo prepararte como hispanoparlante y el papel de los exámenes en tu portafolio de admisión para conocer más sobre el tema. También puedes visitar el blog de Scholastica, donde tenemos una serie de artículos sobre el tema. A lo largo de los años, la controversia ha llevado a muchas universidades a reevaluar el uso de los exámenes, citando tanto preocupaciones sobre la posible obstrucción de la diversidad en las admisiones como su necesidad para precisamente lograr clases diversas y con excelencia académica. Un ejemplo reciente es el de la pandemia de COVID-19, donde la mayoría de las universidades decidió ya sea eliminar el examen de su proceso o volverlo opcional. Recientemente, el tema ha tomado fuerza conforme las universidades, habiendo aprendido de las experiencias de procesos de admisiones sin exámenes, evalúan si es necesario regresar a los exámenes a su proceso de admisiones o no.
y la tendencia sugiere que lo harán. Recientemente MIT, Dartmouth y Yale anunciaron que los exámenes volverán a ser un requisito y muy probablemente muchas otras tomen esta decisión. De hecho, Harvard también ya la tomó. Y es que, dentro del contexto de este diálogo, recientemente han surgido investigaciones que sugieren que las universidades podrían haber pasado por alto algunas piezas críticas de rompecabezas que podrían darle un lugar de validez a los exámenes estandarizados. Información que recalca su importancia, especialmente para lograr una visión más holística y objetiva al elegir entre candidatos con orígenes diversos, como es el caso de los estudiantes extranjeros. Y antes de entrar en ello, me gustaría darte un poco de contexto sobre el tema. La conversación sobre las pruebas estandarizadas lleva años siendo relevante. Recuerdo una entrevista del 2015 al profesor Noam Chomsky, lingüista y crítico social, donde señala sobre el enfoque excesivo en las pruebas estandarizadas para socavar la educación significativa. Chomsky dice: en los últimos años hay una fuerte tendencia a requerir evaluaciones a niños y maestros, de modo que tengas que enseñar en función de los exámenes, y que el examen determina lo que sucede con el niño y lo que sucede con el maestro. En una entrevista en particular, Chomsky plantea que el enfocar la importancia de la educación en obtener cierta nota en una prueba estandarizada, en lugar de enfocarla en que el niño aprenda más libremente, es peligroso, y el punto es válido en un contexto general educativo. Sin embargo, si la nota de un examen es solo uno de los elementos que se usan para evaluar el potencial desempeño de un alumno, especialmente donde otros elementos pueden ser subjetivos, los exámenes estandarizados pueden ser de gran ayuda tanto para quien evalúa como para el estudiante que quiere compartir una idea más completa de su potencial. La controversia no es nueva. Sin embargo, ha ganado fuerza desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó la acción afirmativa en las admisiones universitarias, a raíz del caso entre Harvard y un grupo de estudiantes, del cual hablaré más adelante, abriendo un diálogo más amplio sobre la equidad y la inclusión en el proceso de admisiones. Esto desencadenó un cambio radical en las políticas de pruebas estandarizadas en todo Estados Unidos. Durante la pandemia de COVID-19, muchos colegios y universidades optaron por hacer opcional presentar pruebas como el GMAT y GRE para posgrados o como el SAT y ACT para licenciaturas o pregrados. Los desafíos logísticos de la pandemia hicieron casi imposible que muchos estudiantes tomaran los exámenes, ya sea por no poder salir de sus casas o por enfrentarse a condiciones extremas por los impactos directos o indirectos de la pandemia. Por ende, la decisión de hacerlos opcionales fue visto como un paso benéfico hacia la equidad de las admisiones. Sin embargo, este cambio por sí solo no aborda completamente las desigualdades en el acceso a la universidad. Por ejemplo, hay disparidades en los recursos de asesoramiento universitario entre escuelas privadas y públicas, y entre escuelas americanas a escuelas en otras partes del mundo. Además, en un sistema donde los exámenes son opcionales, otros componentes de las solicitudes, como las cartas de recomendación, se vuelven mucho más importantes. Volver los exámenes opcionales o eliminarlos fue inicialmente pensado como una medida temporal por la pandemia. Sin embargo, la gran mayoría de las universidades han permanecido sin requisito de los exámenes desde entonces, señalando un cambio significativo en las prácticas de admisión tradicionales. Hablemos de dónde salieron o cuándo empezaron a usarse los exámenes estandarizados. Esto puede dar un mejor contexto de todo lo que está pasando. Las pruebas estandarizadas en las admisiones universitarias en Estados Unidos se remontan a una época en que las universidades buscaban un método más uniforme para evaluar la aptitud estudiantil. Históricamente, estas pruebas tienen la intención de nivelar el campo de juego al proporcionar una medida objetiva de preparación académica. Es decir, las pruebas estandarizadas surgen de un intento por crear igualdad de oportunidades entre los postulantes. En sus primeros días, algunos defensores de las pruebas estandarizadas
las veían como un medio para diversificar las poblaciones estudiantiles en universidades de élite. De hecho, el que era en ese momento el rector de Harvard fue uno de los principales promotores de los exámenes estandarizados, justamente para nivelar la cancha y que pudieran atraer y reclutar a estudiantes de perfiles diversos. Creían que al implementar pruebas estandarizadas, las universidades podrían identificar a estudiantes talentosos de entornos subrepresentados que de otra manera podrían ser pasados por alto. Y había otros también que estaban preocupados porque las pruebas estandarizadas perpetuaran desigualdades existentes. Mientras que algunos las veían como una herramienta para expandir oportunidades, otros las consideraban un medio para restringir el acceso a la educación. Los primeros debates en torno a las pruebas estandarizadas estaban influidos por problemas sociales más amplios, incluidas políticas de inmigración y jerarquías sociales. Con el tiempo, las pruebas estandarizadas se arraigaron profundamente en el proceso de admisión universitaria. Y el SAT y el ACT, como el GRE y el GMAT, se establecieron como requisitos en la mayoría de las universidades. Y una de las controversias que surgen es que las pruebas estandarizadas puedan favorecer a estudiantes de entornos privilegiados, con acceso a recursos como cursos de preparación para el examen y tutoría. Jamal Bowman, un educador estadounidense del Partido Demócrata, abogó en una entrevista hace un par de años diciendo: "Puedo predecir cómo les irá a los niños en los exámenes en general. A los niños de bajos ingresos les irá peor. A los niños de color les irá peor. A los niños con necesidades especiales les irá peor. Y a los que están aprendiendo inglés, peor. Porque si perteneces a cierta clase o comunidad, si tus padres están bien educados, es más probable que te vaya mejor en el examen de pruebas estandarizadas". Y continúa mencionando Bowman que desde la aplicación de una ley en los Estados Unidos llamada "A ningún niño se le deja atrás", implementada en el 2001 durante la administración de George W. Bush, la industria de los exámenes estandarizados ha crecido un 400%. Esta ley prevaleció entre el 2002 y 2015 y fue controversial mayormente porque se penalizaba a las escuelas o colegios por no mostrar mejoras o crecimiento. Y si bien puede ser cierto que las pruebas estandarizadas puedan favorecer a estudiantes con mayor acceso a recursos, esto no necesariamente significa que desfavorecen a estudiantes con menor acceso a recursos. Si vemos las pruebas como uno de los elementos que el comité de admisiones toma en cuenta en el proceso de elección de candidatos. Por ponerte un ejemplo, tomar el GMAT tiene un precio y no todos pueden pagarlo muchas veces si en el primer intento no obtienen el puntaje deseado. Si lo vemos desde esta óptica, puede ser una ventaja para alguien el tener la posibilidad de poder presentar el GMAT varias veces, pero no necesariamente es una ventaja inherente del examen en sí. Es decir, el examen en sí no está favoreciendo a cierto grupo de la población, sino que ciertas ventajas que tiene un grupo de la población, en este caso quienes tienen acceso a poder pagarlo más de una vez, tienen una ventaja económica que les permite algo, que bien podría ser ir de viaje y tener una experiencia cultural, pagar la cuenta de un restaurante, inscribirse a un club de paga o en este caso tomar el examen más de una vez. Sin embargo, el simplemente no tener la opción de presentar el GMAT para evitar la supuesta ventaja de alguien que pueda pagarlo más de una vez o quien tuvo más recursos para estudiar para el mismo, no necesariamente favorece a alguien quien pudo prepararse y tomarlo solo una vez por razones económicas, pero obtuvo un buen puntaje en el examen, porque el examen es un elemento más que le puede ayudar a demostrar otros aspectos de su perfil que quizá no haya tenido oportunidad de demostrar en otros de los elementos de su aplicación, como actividades extracurriculares o cartas de recomendación o experiencias culturales o intercambios académicos en el exterior. Algunos críticos argumentan que el GRE, GMAT, SAT, ACT, por ejemplo, no predicen con precisión el éxito en
la escuela de posgrado o en la universidad, lo cual por sí solo es de alguna forma irrelevante, ya que estos exámenes son solo uno de los elementos que se usan para evaluarte en el proceso de admisiones. Por otro lado, también hay estudios que muestran que estudiantes con un promedio en sus calificaciones o un GPA alto, quienes además cuentan con buenos puntajes en estos exámenes, han sido exitosos académicamente en la universidad o sus programas de posgrado. Y esta es una de las razones por las cuales universidades como MIT han regresado el examen como requisito a su proceso de admisión universitaria. Otro tema controversial con los exámenes es el sesgo cultural, abogando que favorecen a estudiantes de ciertos orígenes sobre otros. Por ejemplo, la sección de razonamiento verbal del GRE depende en gran medida del vocabulario, poniendo en desventaja a los hablantes no nativos de inglés. Y esto es en gran medida cierto. Hablo de ello extensamente en otros episodios. Es cierto que poblaciones como los latinoamericanos, los hispanoparlantes, tenemos retos adicionales o particulares al tomar estos exámenes. Por ejemplo, hace unos momentos hablaba de cómo en general en la educación en Estados Unidos empezaron a implementar muchos exámenes estandarizados para medir el desempeño no solo de los estudiantes, sino también de los colegios. Eso significa que en muchas escuelas, en muchos colegios, los profesores y los maestros estaban incentivados a enseñar ciertos temas como las matemáticas en función de si les ayudaba o no a que los estudiantes salieran bien en exámenes estandarizados, porque de eso dependía también el desempeño de su escuela. Y los estudiantes en Estados Unidos están muy acostumbrados a hacer exámenes estandarizados, los han hecho durante toda su vida. En promedio, un estudiante que sale de high school de Estados Unidos, un estudiante promedio, hace hasta 112 exámenes estandarizados antes de graduarse. 112. Eso significa que para cuando hace el SAT, el ACT, para cuando prepara el GMAT o el GRE, tiene mucha experiencia en exámenes estandarizados, cosa que la mayoría de los latinoamericanos no tienen. Entonces sí hay un tema cultural y un reto cultural como latinoamericano cuando te preparas para estos exámenes. Pero si lo ves también en un contexto más amplio, los programas que solicitan estos exámenes son programas generalmente impartidos en inglés y un nivel conversacional del idioma puede no ser suficiente para participar en discusiones en clase sobre temas más específicos o ideas complejas. Así que desde esta óptica, poder probar que como extranjero tienes un conocimiento profundo del idioma y tienes las habilidades de razonar en él, es algo que juega a tu favor. Visto desde esta óptica, el examen es un elemento que puedes usar a tu favor para compartirle al comité de admisiones una idea más completa de quién eres y de las aptitudes que tienes. El examen también te prepara para enfrentar de mejor manera el rigor académico al que vas a enfrentarte estudiando en Estados Unidos, la universidad o el posgrado. También cabe mencionar que, como todo método, el proceso de admisiones es perfectible y sufre modificaciones periódicamente conforme surgen nuevos retos. Desde que la Corte Suprema derogó la acción afirmativa en las admisiones universitarias, se encendió una conversación más amplia sobre la equidad del proceso. Hubo un par de casos de la Corte Suprema que abordaron la constitucionalidad de la acción afirmativa basada en la raza en universidades privadas y públicas. Estos casos fueron los de estudiantes por admisiones justas contra el presidente y miembros de la Junta de Harvard College y estudiantes por admisiones justas contra la Universidad de Carolina del Norte. Durante 45 años, la Corte Suprema de Estados Unidos había aceptado la raza de un postulante como uno de los muchos factores que las universidades podían considerar al tomar decisiones de admisión, pensando que esto ayudaría a la diversidad. Y es importante recalcar, inicialmente fue establecido como factor para poder lograr clases más diversas. En estos casos recientes, estudiantes por admisiones justas alegó que las universidades de Harvard y Carolina del Norte violaron la cláusula de igual protección de la 14ª enmienda y el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, porque su proceso de admisiones discriminaba intencionalmente a los solicitantes asiático-americanos, basándose en su raza y etnia.
afirmando que bajo el esquema de admisiones de Harvard y Carolina del Norte, a pesar de que los solicitantes asiático-americanos tenían mejores calificaciones académicas que otros grupos raciales, eran admitidos en menor porcentaje, y pidió a la Corte que prohibiera a las universidades utilizar la raza como un factor en futuras decisiones de admisión de pregrado y que las obligara a realizar todas las admisiones de manera que no permitieran que aquellos involucrados en el proceso decisorio estén conscientes o conozcan la raza o etnia de ningún solicitante para la admisión. Esto que estamos platicando, que te estoy contando, es para darte un contexto de cómo el SAT, el ACT, el GRE, GMAT se ven evaluados dentro de todo un proceso. Tú probablemente eres internacional y te van a ver como estudiante internacional. Entonces, esta parte de la Suprema Corte y de cómo están llevando y haciendo que las universidades ya no tomen en cuenta la raza o etnia del solicitante es para estudiantes que son estadounidenses. Es distinto el proceso cuando eres internacional, no necesariamente te involucra a ti. Pero la razón por la que lo estamos platicando es porque lo que pasó con la Suprema Corte, que pasó hace apenas en unos menos de un año, sí tiene que ver con la razón por la que el GMAT, GRE, el SAT se están volviendo a reevaluar dentro del proceso de admisiones. El 29 de junio de 2023, la Corte Suprema determinó que la acción afirmativa basada en la raza, es decir, la consideración de la raza de un postulante como un factor en la toma de decisiones de admisión, especialmente para lograr los beneficios educativos de la diversidad, es inconstitucional. La decisión revocó 45 años de precedente legal. Esto, como te imaginarás, ha tenido un impacto enorme en los procesos de admisiones y las universidades siguen en un proceso de reajuste para encontrar sistemas que aseguren la diversidad tanto como la excelencia académica. Y parte de la controversia es sobre la validez y eficacia de los exámenes estandarizados. Lo que me parece importante subrayar es que los exámenes estandarizados son solo uno de los elementos del portafolio de admisiones. En medio de todo esto, ha surgido una oleada de nuevas investigaciones, arrojando luz sobre la eficacia de las pruebas estandarizadas para predecir el éxito académico y la diversidad en las admisiones universitarias. Estos hallazgos, junto con la experiencia de las universidades al navegar por un panorama de admisiones sin pruebas estandarizadas después de la pandemia o durante la pandemia, han provocado una reevaluación de su papel en el proceso de admisión. A medida que las universidades adoptaron políticas sin pruebas, surgieron preguntas sobre la equidad y eficacia de depender de pruebas estandarizadas para la decisión de admisión. Para profundizar en este problema, se realizó un análisis exhaustivo en un gran conjunto de datos de solicitudes universitarias de las bases de datos de la aplicación común, el Common App, que es la aplicación que utilizan muchas universidades para sus procesos de pregrado, que abarca más de 5 millones de solicitudes. Este estudio tuvo como objetivo investigar cómo varían las actividades extracurriculares y los roles autodescritos según factores como la raza, la etnia, el estado socioeconómico y el tipo de escuela o colegio. El análisis reveló disparidades con estudiantes blancos, asiático-americanos, de estatus socioeconómico más alto y de escuelas privadas que típicamente informan más actividades, roles de liderazgo de alto nivel y logros en comparación con sus pares. Sin embargo, independientemente de la raza, etnia, los estudiantes tienen la misma probabilidad o posibilidad de informar roles de liderazgo o distinciones de excelencia si participaban en una actividad. Esto sugiere que las disparidades pueden deberse a un acceso desigual a oportunidades en lugar de diferencias inherentes en la capacidad. Las recomendaciones de este estudio incluyen priorizar la calidad sobre la cantidad de actividades extracurriculares en consideraciones de admisión para college, para universidad, para mitigar las disparidades observadas.
Esta información y este estudio se refiere obviamente a estudiantes universitarios, no de posgrado. El tema con posgrado es que no existe un Common App, una aplicación común. No hay un lugar donde tú postules al MBA de UT Austin, al MBA de Duke, al MBA de Harvard, de MIT y utilices la misma plataforma. Cada universidad usa su propia plataforma, los datos están más desagregados y además pues también el perfil es un poco diferente porque depende de qué estudiaste, dónde lo estudiaste, experiencia profesional y demás. Pero cuando estamos hablando de muchachos más jóvenes que están saliendo del colegio, pues muchos van a tener pues actividades similares, un perfil un poco más similar y además tienen 5 millones de datos, ¿no? de estudiantes. Entonces al final hay más posibilidades de poder sacar datos o insights más certeros. Aquí el tema es que pues no importa si tú estás pensando en el GMAT o estás pensando en el SAT, la realidad es que lo que pasa muchas veces en el pregrado sí llega a impactar lo que pasa después en los posgrados. Primero incluso empezaron a quitar el SAT y después empezaron a quitar o a dar permisos para no hacer el GRE o el GMAT. Y si bien los posgrados y los pregrados no son exactamente iguales, pues sí suelen ser congruentes entre sí, si piden o no piden examen, si le dan un factor y cómo revisan y evalúan ese examen dentro del proceso de admisiones. Si al final existe cierta similitud dentro del proceso y además, pues sobre todo esto hay cierta congruencia. No van a decir en el caso del posgrado el GRE y GMAT discriminan y en el caso del SAT o ACT y en el pregrado decir que no. O sea, van a evaluarlos de cierta forma en forma similar. Los resultados del estudio sugieren que las disparidades pueden deberse a un acceso desigual a oportunidades en lugar de diferencias inherentes en la capacidad. Las recomendaciones de este estudio incluyen priorizar la calidad sobre la cantidad de actividades extracurriculares en consideraciones de admisión para mitigar las disparidades observadas. Ahora, hay otros ejemplos como el de MIT que han revisado su uso de pruebas estandarizadas, reconociendo su valor para predecir el éxito académico mientras priorizan la diversidad. Yale y Dartmouth también decidieron regresar el SAT y el ACT después de 4 años de ser opcionales, y Yale extendió también la lista de exámenes que acepta. A lo largo de los años vemos que las decisiones en torno a los exámenes se vuelven una especie de moda y lo más probable es que ahora más universidades sigan el ejemplo de MIT, Dartmouth, Yale y Harvard. Pues la verdad es que al combinar puntajes de prueba con otros factores, las escuelas han podido admitir un cuerpo estudiantil altamente diverso sin comprometer la excelencia académica, lo cual al final del día es la meta para estas instituciones y también para ti como estudiante queriendo ir ahí. El debate sobre las pruebas estandarizadas refleja tensiones más amplias dentro de la educación superior. Por eso es que hemos dado todo este contexto. Por un lado, hay un impulso hacia la diversidad e inclusión, impulsado por preocupaciones sobre equidad y representación. Por otro lado, existe un compromiso con la excelencia académica, siendo las pruebas estandarizadas una medida de preparación. La presidenta de Dartmouth comunicó a inicios de febrero de 2024 que la decisión de regresar las pruebas está basada en investigación que sugiere que éstas pueden mejorar su habilidad para identificar estudiantes de un rango económico diverso, quienes puedan ser exitosos en su universidad. Compartieron: el hiato nos permitió examinar nuestros datos de admisión a lo largo de varios años en los que se requerían los exámenes y años en los que fueron opcionales. El análisis de estos datos, realizado por profesores de Economía y Sociología de Dartmouth, así como análisis relacionados que examinaron a estudiantes de varias instituciones de Ivy Plus, nos ha llevado a concluir que nuestro enfoque de admisiones holísticas para identificar a los estudiantes más prometedores, independientemente de su origen, se beneficia de una consideración cuidadosa de la información de las pruebas como parte de su solicitud. En particular, los SATs o ACTs pueden ser especialmente útiles para identificar a estudiantes de entornos con menos recursos que tendrían éxito en Dartmouth,
pero que de otra forma podrían ser pasados por alto en un entorno en que las pruebas son opcionales. Estas investigaciones arrojaron que las puntuaciones estandarizadas de las pruebas son un predictor importante del éxito de un estudiante en el plan de estudios de Dartmouth. Y esto es cierto independientemente del origen o los ingresos familiares del estudiante. Si bien esta investigación habla del SAT y el ACT, el hecho de que estén dándole, que esto es algo que hemos dicho bastantes veces en el podcast, que realmente el examen te ayuda a ti, que vienes de un contexto distinto, que vienes de un sistema educativo diferente, que a lo mejor no tienes exactamente las mismas clases o tomaste los mismos cursos en la universidad, si estás postulando al GRE o GMAT. El hecho de tener un buen puntaje cuando tienes un perfil diverso, cuando eres una minoría y como estudiante internacional latinoamericano eres una minoría en el proceso de admisiones, entonces el tener un puntaje alto, tener un puntaje competitivo en el examen, te da una ventaja. Esto que están diciendo aquí justamente es eso, es lo mismo. Si tienes un perfil de minoría, si eres un perfil diverso, si eres un estudiante en donde no pueden interpretar tan fácilmente tu transcript o tu experiencia, un buen puntaje se convierte en una ventaja para ti, les ayuda a ellos a promover la diversidad de su clase, pero también protegiendo la excelencia académica de sus programas. Tanto en el GMAT como en el GRE también esto se traduce. También recalcaron que están de acuerdo que los puntajes de los exámenes pueden reflejar desigualdad en la sociedad y sistemas educativos, que es lo mismo que habíamos hablado también antes. Si tienes retos como hispanoparlante, por ejemplo, en el caso específico de ti como latinoamericano, pero que el puntaje de un examen estandarizado no dicta ni debería de dictar la decisión de admisiones, sino informar la decisión. Por eso es que no solamente piden exámenes, te piden cartas de recomendación, te piden ensayos, te piden CV, te piden todas las otras cosas que son igualmente o incluso mucho más importantes dentro de todo el proceso. En Yale, Jeremiah Kinlan, el decano de admisiones de pregrado, dijo que las puntuaciones de los exámenes transmiten una cantidad relativamente pequeña de información en comparación con el conjunto de perspectivas en una solicitud completa. Mencionó también que cree que las pruebas estandarizadas son imperfectas e incompletas por sí solas, pero que las puntuaciones pueden ayudar a establecer la preparación académica de un estudiante para el trabajo a nivel universitario, y enfatizó que el proceso de selección es holístico y contextual. Las pruebas no son el núcleo del proceso de revisión, sino un elemento útil para que los solicitantes, especialmente aquellos que provienen de entornos desfavorecidos, puedan dar una perspectiva más completa de sí mismos. Encontraron que las puntuaciones de las pruebas siguen prediciendo el rendimiento académico en Yale College. En pocas palabras, los estudiantes con puntuaciones más altas han tenido más probabilidades de tener un GPA o calificaciones más altas en Yale. Y las puntuaciones de las pruebas son el mejor predictor del rendimiento de un estudiante en los cursos de Yale en todos los modelos que hemos construido. Esto es muy parecido a lo que dijo la presidenta de Dartmouth. Y Kinlan también mencionó que la investigación y experiencia con decenas de miles de solicitudes en los últimos 4 años han demostrado que cuando una solicitud carece de puntajes de exámenes, los oficiales de admisiones ponen mayor énfasis en otros elementos del expediente. Para los estudiantes que asisten a escuelas o a colegios bien dotadas de recursos, los sustitutos de las pruebas estandarizadas son relativamente fáciles de encontrar. Sus transcripts tienen cursos avanzados, por ejemplo, y un sistema de selección que pone mayor énfasis en estos elementos. Encontraron que tiene el efecto de favorecer a los favorecidos. En contraste con estudiantes que asisten a colegios con menos recursos, las solicitudes sin puntuaciones pueden dejar a los oficiales de admisión con poca evidencia de su preparación para ser exitosos en Yale. Mientras, si estos estudiantes incluyen una puntuación con su solicitud, incluso una puntuación por debajo del rango medio de Yale, le dan al comité mayor confianza de que es probable que logren el éxito académico en la universidad. Esto es algo que también ya hemos hablado en función del GMAT y el GRE. Si tú eres egresado de una universidad no tan conocida, o incluso si tú quieres postular a, no sé, las 50 mejores universidades del mundo y vienes de una universidad
que la mayoría, si no es que todas las de Latinoamérica, no están dentro de estas 50 mejores, pues ¿cómo vas a poder probar que vas a poder con ese rigor académico? Pero pues lo mismo, si vienes de una universidad todavía menos conocida, que no tiene típicamente tantos estudiantes que han logrado entrar a esos grandes posgrados, a esos posgrados muy selectivos, pues también le estás dando menos herramientas al comité de admisiones para que te evalúe si no incluyes un examen. Si tú estudiaste una carrera o un pregrado que no tiene tantas clases cuantitativas, pues también si no das un examen, ¿cómo vas a probar que vas a poder con el rigor cuantitativo y matemático de un programa de posgrado como un MBA o una maestría en administración pública? Todos estos son elementos en conjunto y en la mayoría de los casos, pues los perfiles internacionales latinoamericanos van a tener estos vacíos de contexto o de conocimiento desde la perspectiva obviamente del comité de admisiones para que te puedan evaluar bien. A lo mejor las clases que tomaste no se traducen totalmente, a lo mejor en tu colegio o en tu universidad tampoco tenías opciones para tomar clases todavía más avanzadas, a lo mejor estudiaste un pregrado que no es tan cuantitativo, a lo mejor pues no tuviste tantas oportunidades de llevar a cabo proyectos fuera del colegio o fuera de la universidad y entonces eso al final impacta en tus posibilidades de admisión. En general, la conclusión es que los exámenes funcionan y ayudan a perfiles diversos. En resumen, la investigación arroja que exigir puntajes beneficia y no perjudica a los estudiantes de entornos desfavorecidos o diversos. En última instancia, la controversia en torno a las pruebas estandarizadas subraya la compleja interacción entre meritocracia, diversidad y oportunidad en la educación superior. A medida que las universidades luchan contra estos problemas, la evolución de las pruebas estandarizadas continúa dando forma al panorama de las admisiones. Y hoy la pregunta es si realmente las pruebas estandarizadas son la solución para promover la diversidad en las admisiones universitarias o no. Si bien las pruebas estandarizadas han sido criticadas durante mucho tiempo por favorecer a los estudiantes más acomodados, una evaluación con más escrutinio revela una imagen mucho más completa. Y para evaluar esto es importante reconocer las disparidades raciales y económicas en las puntuaciones promedio. Los críticos argumentan que estas brechas reflejan prejuicios inherentes en las pruebas. Sin embargo, la investigación indica que estas brechas reflejan desigualdades sociales más amplias, en lugar de prejuicios inherentes dentro de las pruebas mismas. Es decir, el problema es, por ejemplo, la desigualdad socioeconómica racial en general, más que ser un problema de prejuicio de cómo está compuesto el examen estandarizado o su aplicación. Digamos que el examen estandarizado es la lupa de brechas de desigualdades sociales en el país y en el mundo, más que ser la causa de ello en sí mismo. Y el debate sobre las pruebas estandarizadas va más allá de las disparidades raciales y económicas. Los defensores de las pruebas estandarizadas enfatizan su valor predictivo para determinar el éxito académico en la universidad. Estas pruebas proporcionan una medida estandarizada que puede complementar otros factores en el proceso de admisión, como las cartas de recomendación, los ensayos, el CV. Toma el MIT, por ejemplo. A pesar de ser una de las universidades más selectivas de todo Estados Unidos, el MIT restableció su requisito de SAT o ACT después de descubrir que los estudiantes admitidos con puntuaciones más bajas en las pruebas tuvieron dificultades académicas. Al usar las pruebas estandarizadas como uno de varios factores, el MIT logró un cuerpo estudiantil altamente diverso sin comprometer la excelencia académica. Para las universidades, encontrar el equilibrio adecuado entre la diversidad y la excelencia académica es esencial. La decisión de MIT de restablecer los requisitos de pruebas estandarizadas mientras mantiene un cuerpo estudiantil diverso ofrece una visión de un enfoque que busca lograr ambos objetivos. Aunque bueno, la controversia no se limita a sus prejuicios. Los críticos también argumentan que estas pruebas perpetúan una cultura de clasificación y competencia, sofocando la creatividad y el aprendizaje individualizado. Y si fuera el examen el único elemento a tomar en cuenta, esto podría ser el caso. En algunos países incluso es a través de un examen que decides dónde y qué puedes estudiar. Y ese es otro tema y es importante también. Hay países en donde con un examen
de conocimiento y de razonamiento como el SAT, y además unido a un examen de aptitudes, deciden si vas a poder ser ingeniero mecánico o no, o si esa carrera está cerrada para ti porque no tienes las aptitudes para poder estudiar eso. Entonces, sí hay sistemas educativos que basan toda la decisión o que limitan la decisión de qué y dónde puede estudiar alguien en función de exámenes de aptitudes o exámenes estandarizados como estos. Pero este no es el caso en Estados Unidos. Esos no son los únicos recursos que tiene un estudiante para demostrar que tiene pasión, interés, aptitud para ser exitoso en una rama específica de conocimiento. El examen estandarizado está diseñado para medir ciertas aptitudes, pero no todas las que se consideran importantes para identificar un candidato excelente. Y es por eso que la postulación incluye otros elementos subjetivos como los intereses particulares y la creatividad, la pasión, y estos pueden ser enmarcados dentro de, por ejemplo, tus ensayos e incluso miradas externas sobre ti, como las cartas de recomendación. Algo que dijo Kinlan de Yale me parece ad hoc. No dejes que los puntajes te definan, ni si son puntajes perfectos, ni si son puntajes debajo del típico rango de Yale. Son otros factores los que hacen que tu aplicación se destaque de entre las demás. Por ejemplo, tu curiosidad, liderazgo, creatividad, cuidado a otros e iniciativa. Los exámenes no nos dicen nada sobre estas cualidades. La máxima de la universidad es: no todo lo que cuenta se puede contar y no todo lo que se puede contar, medir, cuenta. A medida que el debate continúa, una cosa queda clara. Las pruebas estandarizadas son un tema complejo con implicaciones de gran alcance. Y este tema complejo no solamente involucra a las universidades y a los comités de admisiones, sino también es importante entenderlo dentro de tu contexto y tu decisión personal de ¿hago o no hago el examen? Las universidades se enfrentan el desafío de equilibrar la diversidad y la excelencia en sus procesos de admisiones. La reciente decisión de la Corte Suprema complica aún más las cosas, planteando preocupaciones sobre las ramificaciones legales y la búsqueda de equidad en la educación. Pues el debate no se centra o no se trata solo de rendimiento académico, también se trata de legalidad, equidad y diversidad. La decisión de la Corte Suprema de prohibir a las universidades el uso de la raza en las admisiones añade otro nivel de complejidad. Las consecuencias de que las universidades se enfrenten riesgos legales asociados con sus políticas de admisión, especialmente en lo que respecta a la diversidad y la inclusión, tiene un gran impacto en el uso y futuro de los exámenes estandarizados, ya que su uso en decisiones de admisión puede agravar estos riesgos, especialmente si impacta desproporcionadamente a ciertos grupos raciales socioeconómicos. Y repito, tú no eres un latino, tú eres un latinoamericano. Cuando tú envías tu postulación y subes tus datos en la plataforma, vas a poner tu dirección en Ecuador, en Chile, en México, en Colombia, y tú estás postulando como estudiante internacional. Un latino es alguien que está residiendo y que ya vive, muchas veces incluso no necesariamente habla español. Es alguien que tiene la raza, que viene, a lo mejor sus papás, sus abuelos son de Latinoamérica, pero él es latino o ella es latino. Tú eres latinoamericano. Y eso significa que tu postulación va a ser evaluada como un estudiante internacional y tú estás compitiendo incluso contra otros estudiantes internacionales. No necesariamente compites directamente contra un latino, un asiático americano, en fin, tú compites contra principalmente latinoamericanos. Pero, eso significa que lo que pasó con la Corte Suprema y lo que está lidiando ahorita el Comité de Admisiones no te afecta a ti directamente, pero pues sí es algo que está lidiando el Comité de Admisiones, que está en su mente, que está en la manera en la que están transformando y están mejorando o incluso a veces pues construyendo de nuevo su forma de evaluar a los candidatos. Y es en ese sentido en el que esta información es valiosa para ti como candidato, saber en el contexto en el que estás postulando, en el momento en el que estás postulando, aunque tú seas estudiante internacional. Entonces, a veces parece que tener
opciones es mejor, pero muchas veces tantas opciones te pueden confundir y te pueden dejar con incertidumbre de si estás tomando la decisión correcta. Hacer el examen, no hacer el examen, hacerlo para ciertas universidades, no hacerlo para ciertas otras universidades, el examen discrimina, no discrimina. Es demasiada información. Lo importante es que entiendas que al final del día, pues, esta información creo que es importante tenerla, sobre todo si te interesa o eres de esas personas que quieren entender las razones detrás, el por qué está pasando, por qué hay estas opciones, por qué se puede o no se puede presentar. Aquí lo que intenté es darte todo ese contexto, pues para que sepas por qué es buena idea hacer el examen, por qué puede ayudarte a tu postulación en general y por qué vale la pena que, aunque la universidad en este punto tenga la opción de presentarlo o no, ¿por qué vale la pena para ti como estudiante internacional presentar el examen, sacar un buen puntaje? La otra razón es que también al final del día, pues puede ser que en este momento tú estés revisando los requisitos de admisión y veas que algunas universidades o los programas que te interesan, sobre todo si son de posgrado, no piden el examen o lo tienen opcional. Esto está pasando en este momento, o sea, no estamos hablando de algo que ya está en el pasado, está pasando hoy. Y eso significa que va a haber impactos probablemente en los siguientes ciclos de admisiones. Entonces puede ser que hoy tú te confíes y digas, bueno, el examen es opcional, pero cuando vuelvas a abrir la plataforma en unos meses para postular, resulta que ya no lo es. Y solamente perdiste tiempo de no estudiar. Entonces, al final, como está todo en movimiento en este momento y como ves, no es un tema fácil, hay muchas posturas, hay cierta incertidumbre, también hay un tema, como decía, de moda, o sea, una universidad empieza y de eso empiezan como efecto dominó las demás. Entonces, al final del día puede ser que también estés arriesgando demasiado por no empezar a estudiar, pensando que la situación que pasó en los años anteriores, que además eran años de pandemia, se va a repetir al día de hoy, sobre todo con el contexto de lo de la Suprema Corte, que eso fue apenas a finales del 2023. Al final del día, todo esto es para decirte que mi recomendación es que veas a los exámenes como una gran oportunidad de poder demostrar que vas a poder con el rigor académico y que además estudies para ellos. Es mejor tener un puntaje, les das más información al comité de admisiones. Y bueno, claro, obviamente es mejor tener un puntaje alto, ¿no? De eso se trata. Si al final del día tu puntaje no es alto, pues bueno, ahí puedes tomar otra decisión de si lo envío o no lo envío, si sigue siendo opcional o no. Pero, pues al día de hoy, tener un puntaje, estudiar para buscar un puntaje alto, es lo que te va a permitir tener más posibilidades de entrar, de conseguir, de lograr la admisión a las mejores universidades de Estados Unidos, que son las que estamos hablando el día de hoy en específico, tanto para la licenciatura o el pregrado como para los posgrados. Al final del día, para las universidades encontrar el equilibrio adecuado entre la diversidad y la excelencia académica es esencial, es lo que están y van a seguir buscando, y por eso es que es un proceso que siempre se puede ir perfeccionando. Al final del día también pues genera ansiedad e incertidumbre a los postulantes porque está viendo todas estas piezas que se están moviendo al mismo tiempo. La decisión de MIT, Dartmouth, Yale y Harvard de establecer o restablecer los requisitos de pruebas estandarizadas para sus estudiantes que quieren entrar a college, a la universidad, mientras mantienen un cuerpo estudiantil diverso, ofrece una visión de un enfoque que busca lograr ambos objetivos. Y si bien no es un sistema perfecto, es un sistema bajo el cual, a pesar de las fallas, se puede lograr los objetivos primordiales de diversidad y excelencia académica. En conclusión, la controversia en torno a las pruebas estandarizadas en las admisiones universitarias se extiende más allá del rendimiento académico hacia consideraciones legales y éticas. A medida que las universidades navegan por estos desafíos, deben sopesar las posibles consecuencias para la diversidad y la responsabilidad legal
para garantizar políticas de admisión justas y equitativas. Las universidades en Estados Unidos están y llevan durante un tiempo bajo la lupa. Están cuestionando muchas cosas. A las rectoras, a los presidentes de algunas de estas universidades las han llamado a testificar en el Congreso. Entonces están pasando muchas cosas alrededor. No es solamente un tema que se pueda ver de una manera aislada. Mientras miramos hacia el futuro, está claro que las pruebas estandarizadas seguirán siendo tema de debate en la educación superior. Mientras algunos abogan por su papel en garantizar el rigor académico y la meritocracia, otros argumentan a favor de prácticas de admisión más inclusivas y equitativas. En última instancia, el camino a seguir requerirá un equilibrio cuidadoso entre mantener estándares académicos y promover la diversidad y accesibilidad en la educación superior. Y en tu contexto como latinoamericano, conforme el proceso actual de admisiones, presentar un buen puntaje en el examen estandarizado que la universidad establece es una pieza muy importante que puede jugar a tu favor. Es una ventaja. Prepararte con un método y las estrategias adecuadas te pueden ayudar a lograr un puntaje competitivo en el examen, que junto con los demás elementos de tu portafolio ayuden a que tu postulación sobresalga, mostrando un perfil fuerte tanto en factores medibles u objetivos, como tu dominio de inglés y habilidades cuantitativas, como más factores subjetivos, como la creatividad, la iniciativa y el liderazgo. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.